Hoy nos acompaña José Manuel Marín Carmona, que nos va a hablar de las demencias en fases avanzadas. José Manuel, médico especialista en geriatría y diplomado en gerontología social, ha trabajado en el Ayuntamiento de Málaga, donde ha coordinado el programa de memoria y el Centro de Envejecimiento Saludable, además de colaborar como consultor de geriatría en otras instituciones. Es profesor del máster de cuidados paliativos, ¿vale?, de UDECA y de la Universidad de Málaga. Ha sido presidente de la Sociedad Andaluza de Geriatría y Gerontología, donde yo tuve la suerte de conocerlo ya hace años, y coordinador del grupo de demencias de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Ha dirigido, como le estaba diciendo ahora, la Gaceta de la SEG bueno, entre muchas otras cosas, miembro del comité científico de la web No Alzheimer, ponente en muchos eventos, muchos congresos, muchos cursos, y también ha tenido mucha influencia en publicaciones, en monografías, algún capítulo de libros, sobre todo en el campo del envejecimiento, Alzheimer y las demencias avanzadas. Así que es un lujo tener a José Manuel, que nada más que le planteé si quería colaborar, pues rápidamente, bueno, seguramente por esa jubilación que estábamos hablando, le puede permitir el tiempo de dedicarnos esta tarde a la Confederación Andaluza. Así que, José Manuel, muchas gracias y ahí tienes a todos los asistentes para que le comentes tu visión de la demencia en fase avanzada. Pues muchas gracias, Roberto. Un placer estar con todos vosotros y con los que siempre es un honor colaborar, tanto con la Escuela Andaluza de Enfermedades Neurodegenerativas como con la Confederación Andaluza de Enfermedades de Alzheimer. Bueno, en los próximos minutos lo que voy a intentar es compartir con vosotros reflexiones sobre las personas que se encuentran en fase avanzada de demencia y las posibilidades de abordaje paliativo en estos casos. En el cartel que servía para la difusión de esta webinar, de alguna forma había algunos datos que justificaban el por qué hablar de estas cosas. Algunos datos cuantitativos que, por cierto, ya os digo que no son nacionales, son datos americanos, porque como bien reivindicaba la CEAFA en el Pacto para el Recuerdo, al que nos añadimos varias sociedades científicas, carecemos de un registro oficial de datos de enfermos de Alzheimer para poder mirar en él. Pero bueno, cuando miramos fuera, nos dicen que cuando hacemos un diagnóstico de Alzheimer, la supervivencia media de nuestros pacientes es de 8 años si estamos hablando de una mujer, es 5,7 si estamos hablando de hombres, y que en ese tiempo el 40% de los pacientes van a estar en fases avanzadas de la demencia y un 30% en residencias. El 70% de la gente que vive, de los residentes, de las personas que viven en residencias, tienen algún grado de deterioro cognitivo, y el 40% de ellos se encuentra en fases avanzadas de la enfermedad. Como ahora veremos, a pesar de requerirlo, ni estas personas en fase avanzada de la enfermedad ni sus familias tienen acceso habitualmente a los programas de cuidados paliativos. Y si estos son los datos, digamos, cuantitativos de justificación, los datos cualitativos no son menos importantes, porque los pacientes que se encuentran en esta fase de enfermedad de Alzheimer y de otras demencias son el paradigma de fragilidad, de complejidad y de vulnerabilidad. Os voy a hablar de pacientes mayores, porque es verdad que tenemos pacientes con enfermedad de Alzheimer por debajo de 65 años, un 5, un 6%, pero siguen siendo la inmensa minoría. La inmensa mayoría van a ser pacientes mayores. El 75% de los pacientes con Alzheimer en Estados Unidos tienen más de 75 años, casi un 40%, un 35% más de 85 años. Y esto es así porque el principal factor de riesgo de deterioro cognitivo es el envejecimiento. Las incidencias de enfermedad de Alzheimer se van doblando cada 5 años, de forma que en la década de 65 a 74 años el 5% de la población va a tener Alzheimer, pero en la década de 75-84 estas cifras ya se elevan al 13%, y en la década de los 85 años estamos hablando de uno de cada tres personas. Si vemos cuáles son las proyecciones demográficas, pues es para echarse a temblar, porque claro, la proyección del crecimiento de la población mundial a 2050 es
que la población de menos de 65 años va a crecer un 22%, pero la de más de 65 años va a crecer 9 veces más, un 188%. Y dentro de eso, los que más van a crecer son los mayores de 85 años, estos del uno de cada tres, ¿verdad? Con un 351%. Esto hace que aunque es verdad que las nuevas generaciones que se van incorporando a la edad avanzada parece que van a tener en porcentaje menores casos, un menor número de casos de Alzheimer, en términos absolutos, en números absolutos, el número de pacientes va a seguir creciendo, fundamentalmente en base a aquellos más mayores, a los mayores de 85 años que se representan en morado en la diapositiva que tienen en sus pantallas. Es importante tener claro que vamos a hablar de un porcentaje minoritario de las personas mayores. No todas las personas mayores van a tener estos problemas. De hecho, 3 de cada 4 personas mayores es lo que llamamos personas mayores robustas, es decir, personas mayores con enfermedades crónicas, pero que siguen siendo independientes y autónomas y que siguen suponiendo el soporte de muchas familias. Hay otro 15%, un 30% de los mayores de 80 años que son mayores frágiles, que están en una situación de riesgo y que son sujetos de atención preferente. Y sí que hay ya un 10% de pacientes que están, lo que llamamos pacientes geriátricos, en situación de pluripatología, dependencia y alta necesidad de cuidados. Un 1% o un 1,5% están en situación de final de vida. ¿Y de qué se están muriendo? Un 13% de cáncer, un 32% de insuficiencia de órganos y la mayoría de lo que vamos a hablar hoy, más del 55% de fragilidad extrema por procesos neurodegenerativos con relacionada a Alzheimer a la cabeza. Si vemos en esta diapositiva los certificados de función que se firman en Estados Unidos, ven que los que están en primer lugar, enfermedades cardíacas, neoplasia, enfermedades cerebrovasculares, están en franca regresión. Cada vez nos morimos menos de eso. ¿Y de qué nos vamos a morir cada vez más? Pues de lo azulito que está en crecimiento exponencial, que es de enfermedad de Alzheimer y de enfermedades neurodegenerativas. Pero a pesar de eso, no suelen ser reconocidas como enfermedades terminales y los pacientes y sus cuidadores están excluidos del sistema. Pero además es que tenemos una falta de conocimiento muy importante del curso de la enfermedad, de la necesidad de los pacientes y necesitamos profundizar en una aproximación geriátrica paliativa. De eso es lo que vamos a hablar hoy, de entender la enfermedad de Alzheimer como síndrome geriátrico, de ver las características del paciente que se encuentra en fase avanzada de demencia, haremos una reflexión sobre la sintomatología y su curso clínico y de las certezas e incertidumbres del abordaje paliativo. Hablaremos de algunos aspectos relacionados con el final de la vida y me vais a permitir que por último os dé dos pinceladas sobre un concepto cada vez más emergente que es el de la lucidez paradójica. Todas las diapositivas van a llevar su bibliografía, pero estos son algunos documentos que cuando me tocó coordinar el grupo de demencia se produjeron y que están a vuestra disposición porque mucho de lo que vamos a hablar, igual que de un documento en la web No Alzheimer o alguna de las publicaciones de las que voy a hacer referencia, están a vuestra disposición. Sabéis que ahora mismo hay un debate importante del concepto de enfermedad de Alzheimer que ha virado hacia un concepto biológico. Hay quien defiende que se debe diagnosticar la enfermedad de Alzheimer cuando exista amiloidosis cerebral independientemente de que haya síntomas o no. Otros no creemos que esto debiera ser así. Desde luego yo no les voy a hablar de eso. Yo lo que les voy a hablar es de un síndrome geriátrico, es decir, de un síndrome ligado claramente al envejecimiento, donde el envejecimiento cerebral es el sustrato predispuesto sobre el que diferentes factores patogénicos, amiloide y otros, van a condicionar la aparición de un deterioro cognitivo con una sintomatología compleja, con una sintomatología que a veces comparte factores desencadenantes y donde se da la paradoja que conocemos de hace mucho tiempo de que existe una desproporción, no existe una correlación clínico-patológica, es decir, sabemos que tenemos sujetos con una alta carga lesional tipo Alzheimer en el cerebro, hasta el 30 al 35% de los sujetos mayores de 80 años, es decir, que tendrían un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer biológica, que sin embargo ni tienen síntomas ni los van a tener antes de morir. Y sin embargo, tenemos personas con menos carga lesional que sí expresan precozmente la sintomatología. Y eso depende de factores como la fragilidad y otros que son determinantes de la expresión sintomática de esa carga lesional.
Yo lo que les voy a defender es que es necesario hacer un abordaje integral, progresivo, continuado, multidisciplinar, centrado en la persona que está sufriendo la enfermedad y su familia. Y tampoco admito esas actitudes nihilistas o que no hay nada que hacer con la enfermedad de Alzheimer, o a esas actitudes que están esperando que aparezca una píldora milagrosa que solucione la enfermedad de Alzheimer. Yo creo que tenemos conocimientos y tenemos evidencias que nos dicen que el deterioro cognitivo es prevenible en un alto porcentaje de casos y que podemos mejorar el curso clínico de los pacientes y de sus familiares. Sabemos que manejando estos 14 factores de riesgo que les presento aquí, se disminuiría el riesgo de deterioro cognitivo hasta un 45%, algo que no va a alcanzar nunca ninguna medicación. Estoy hablando de mejorar la reserva cognitiva con educación, relaciones sociales, ejercicio físico, dieta saludable. Estoy hablando de reducir la carga lesional del cerebro, mejorando la hipoacusia, mejorando los factores de riesgo vascular, mejorando la depresión. De eso estamos hablando. Y sabemos también que una tercera parte de los pacientes van a morir de demencia. Y van a morir de demencia en una situación donde no pueden expresar sus necesidades y donde no pueden expresar sus deseos. Bien, ¿de qué estamos hablando? ¿Es lo mismo una enfermedad en fase avanzada que grave que terminal? Como sabéis, y en la línea de arriba está un poco la evolución de lo que llamamos la hipótesis amiloide. Según esta hipótesis, en el cerebro se van acumulando alteraciones proteicas, depósitos de beta-amiloide de A42 y de proteína tau 15 o 20 años antes de que aparezcan los síntomas. Cuando se pone en marcha el proceso neurodegenerativo, los primeros síntomas determinan un deterioro cognitivo leve que progresa a demencia leve, a demencia moderada y a demencia severa. ¿Cuándo decimos que un paciente está en fase avanzada de la enfermedad? En la parte de abajo, aquí los puedo señalar, en la parte de abajo, para algunos utilizan el Minimental, para esta el Minimental de Folstein, y dicen que a partir de un puntaje de 10 del Minimental, los pacientes están en fase avanzada de enfermedad. Realmente, miren, el Minimental es un test de screening cognitivo y que no se debe emplear para este tipo de historias. Lo que se debe emplear son lo que llamamos escalas de deterioro global. Las dos más importantes son la escala de deterioro, la CDR de Hughes, que se utiliza fundamentalmente en investigación. Ahora con los nuevos fármacos oirán, pues la CDR es suma de cajas. Pues es esa, la CDR de Hughes, y la que se utiliza más en clínica, que es la GDS-FAST de Reisberg. La GDS-FAST de Reisberg, el estadio 3 es deterioro cognitivo leve, el 4 es demencia leve, el 5 demencia moderada y el 6 es demencia moderadamente grave y el 7 demencia grave. Pues bien, a partir de estadio 6 de GDS, estamos hablando de fases avanzadas de enfermedad de Alzheimer. Incluiría la moderadamente grave y la demencia grave. ¿Qué características tiene un paciente en fase moderadamente grave de enfermedad de Alzheimer? Porque tiene un deterioro cognitivo grave, empieza ya a tener confusión de familiares, empieza a no reconocer su domicilio, empieza a olvidar los nombres y es muy frecuente en esta fase una prominencia de la sintomatología neuropsiquiátrica. Desde el punto de vista funcional, el paciente que hasta ahora mantenía la funcionalidad básica, había perdido la instrumental, empieza a depender de otras personas para sus necesidades ordinarias o básicas, comenzando en el 6A por la apraxia en el vestido hasta el 6E, que sería la incontinencia fecal. ¿Y qué pasa en la enfermedad de Alzheimer grave, que sería el GDS7, que es a la que nos vamos a referir fundamentalmente en la tarde de hoy? Bueno, pues que el deterioro cognitivo progresa hasta un deterioro cognitivo muy grave y son características varias circunstancias. Primero, la afectación de la alimentación, la afectación de la capacidad motora y la comorbilidad constante. Se pierde el lenguaje oral, que es otra de las características fundamentales, la memoria desaparece, las noxias, las praxias, y sin embargo hay una relativa preservación emocional, que de alguna forma hace que haya una hiperexcitabilidad emocional. El deterioro funcional es completo, deterioro para todas las actividades básicas de la vida diaria, como les decía, llamando la atención en la pérdida de la capacidad de movilización, que es el FAST-7C, y la pérdida de la capacidad de la alimentación. La comorbilidad es la regla, inmovilidad, úlceras por presión, alteraciones nutricionales, dolor, infecciones de repetición, estreñimiento e impacto fecal.
Los síntomas neuropsiquiátricos y neurológicos siguen estando presentes, lo que pasa que de forma probablemente diferente. El delirio no suele ser agitado, los cuadros confusionales agudos son hipoactivos y suelen pasar desapercibidos. Las epilepsias, más que cuadros generalizados tónico-clónicos, son cuadros focales secundariamente generalizados con afectación de conciencia y la mayoría de las veces se confunde con cuadros de episodios vasculares transitorios, los llamados TIA. Y los síntomas neuropsiquiátricos después veremos que tienen otra fórmula de presentación. Decíamos que estábamos hablando ante pacientes que eran el paradigma de la vulnerabilidad física, personal, social, y nos movemos en el en el campo de las incertidumbres diagnósticas, pronósticas, éticas. Tenemos muchas dificultades para saber qué le está pasando a nuestros pacientes, si tienen dolor, si están agitados porque tienen un cuadro delirante, pues si tienen un delirio, si tienen una epilepsia, y en todas esas incertidumbres nos movemos con evidencias muy escasas, porque en este tipo de pacientes no suele haber estudios, los estudios suelen ser de calidad escasa, observacionales, análisis retrospectivos, etcétera. Bien, vamos a hacer un repaso de la sintomatología más prevalente, pero ¿existen síntomas específicos de la fase grave de la demencia? No, lo que tenemos es los síntomas de siempre, pero que se expresan en un paciente, como hemos definido, de extrema fragilidad. Por tanto, lo primero es que es una sintomatología, cuando pongo ahí no expresada, lo que quiero decir es que no es expresada oralmente. El paciente no puede decir, no, oiga doctor, me duele esto, oiga doctor, estoy muy nervioso porque estoy viendo no sé qué, porque no es capaz de expresarse oralmente. Es un paciente, como digo, en una situación de fragilidad extrema y donde la comorbilidad es la regla. Y es un paciente que no puede satisfacer ni la más mínima de sus necesidades. No puede satisfacerla. Con lo cual, la expresión de esa necesidad de satisfacer necesidades muchas veces se convierte en una expresión sintomática de esa necesidad. Y por eso tenemos mucha dificultad para identificar muchas de las causas. Empecemos por el dolor. Bueno, el diagnóstico de dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable y el dolor tiene múltiples componentes, sensitivo, afectivo, cognitivo. No tenemos un dolorímetro, ni tenemos un análisis para diagnosticar dolor. El gol estándar, la prueba diagnóstica fundamental de dolor es que el paciente nos dice que le duele, cuánto le duele y cómo le duele. Entonces entenderán, Houston, que tenemos un problema. Tenemos un problema porque ni nuestro paciente nos puede comunicar que tiene dolor y tiene problemas cognitivos, tiene problemas sensoriales y tiene problemas afectivos. ¿Esto a qué nos lleva? Pues que como no se nos comunica verbalmente dolor, pues entonces entendemos que no tiene dolor. Y entonces el dolor es infradiagnosticado en estos pacientes. Pacientes que además tienen patologías dolorosas en el 100% de los casos. Problemas musculoesqueléticos, infecciones, impacto fecal, pasan inmovilizados todo el día. Por tanto, tienen dolor, no lo comunican, no se diagnostica, no se trata. Y hay dolores especialmente disruptivos, como son los dolores neuropáticos. Y nuestros pacientes, porque tienen problemas vasculocerebrales, porque tienen demencias vasculares, porque han padecido un herpes, porque han padecido diabetes, tienen mucha causa de tener dolor neuropático. Y es un dolor muy disruptivo, como les digo, que suele pasar desapercibido. Las consecuencias de un dolor no tratado son múltiples, físicas, pero también psicológicas, delirium, trastorno de conducta, aumento de mortalidad, morbilidad, costo, y además es el principal marcador de calidad de vida, de calidad de los cuidados al final de la vida. Si tenemos que evaluar cómo lo estamos haciendo, si el dolor de nuestro paciente no está controlado, lo estamos haciendo especialmente mal. Hacer un diagnóstico de dolor en estos pacientes es un reto. Los pacientes con demencia leve o moderada podemos utilizar mecanismos adaptados para preguntarle y ellos pueden contestarnos, pero nuestros pacientes en fases avanzadas y en fases graves no. Y entonces tenemos que observar sus comportamientos, utilizar escalas observacionales dirigidas a los cuidadores, que lo que intentan identificar es lo que la Asociación Americana de Geriatría define como manifestaciones no verbales de dolor. Estamos hablando de verbalizaciones, suspiros, gruñidos, lenguaje insultante, movimientos corporales, rigidez, defensa, alteraciones de la movilidad, cambios en las relaciones interpersonales, agresividad, aislamiento, cambios en las rutinas, cambios en el estado mental. Sí, ya sé, me podrán decir algunos que estos síntomas son bastante inespecíficos. Se podrían dar por dolor y se podrían dar por otras muchas circunstancias, y ya les digo que sí. Es decir, uno de los retos es identificar aquellos que son
más específicos y sensibles de dolor y ahora les comentaré cómo lo vamos a hacer. Existen muchas escalas que pudiéramos utilizar. Para ver cuál utilizar deberíamos de ver aquellas que están validadas en español y en nuestro ámbito de trabajo, que sean capaces de diferenciar dolor en movimiento, reposo y diferentes tipos de dolor y capten aquellas circunstancias que se consideran más específicas de dolor, que son las expresiones faciales, las vocalizaciones y los movimientos corporales. En nuestro ámbito se utilizan fundamentalmente en el ámbito residencial a Plus. Voy muy rápido con las escalas porque todo este material, aparte de ya le dijo que está a su disposición, se va a quedar también colgado para que ustedes puedan repasarlo después tranquilamente. El Plus incluye repercusión somática, psicomotora y repercusión psicosocial. Y la otra que se utiliza mucho es la Pain AD, es la escala de dolor en demencia avanzada, que lo que valora es respiración, vocalización, expresividad facial, lenguaje corporal y consolabilidad. Veréis, desde hace unos años en la Unión Europea hay una iniciativa COAST que lo que intenta es desarrollar una escala homogénea de dolor en pacientes con demencia avanzada que se utilice en toda la comunidad, traducida cada uno al lenguaje de cada país. Y en el caso de las expresividades faciales, lo que determina es lo que llamamos la Facial Action Coding System. Miren, la expresividad facial es doble, el control de la expresividad facial es doble. Por una parte, hay un control voluntario, piramidal, cortical, que es el que nos hace que nosotros podamos hacer mímica o podamos simular estar contentos o tristes. Ese control se pierde con los procesos neurodegenerativos avanzados. Pero hay otro control que es involuntario, emocional, subcortical, extrapiramidal, que se hiperexpresa en los pacientes con demencia avanzada. Bien, pues mediante registros videográficos, neuroimagen funcional, se han identificado lo que se llama el Dolor Color Set, que es el que presenta esta señora con demencia avanzada y dolor. Cejas fruncidas, cierre de párpados y ojos apretados, labio superior elevado y con frecuencia la boca entreabierta. Esa escala que os digo que se preparaba a nivel europeo es la PAI 15 y su traducción al castellano, por cortesía de una de los que contribuyó a su desarrollo, que la profesora Lidia Jiménez York, que es catedrática de psiquiatría de la Autónoma de Barcelona, y que me la ha pasado, es esta. Las alteraciones faciales, las cejas entrecerrar los ojos, elevar el labio superior y tal, los movimientos corporales y las vocalizaciones. De todas formas, en el día a día tenemos también mecanismos, algoritmos simples que nos pueden ayudar a ver si una persona tiene dolor y cómo podemos solucionarlo. Tenemos que estar muy atentos cuando hacemos movimientos. Si las personas, al hacer una transferencia, llevarla al baño, asearla, bañarla, muestra alguno de estos síntomas que hemos hablado que podrían ser sugestivos de dolor. Si esto es así, tendríamos que replantearnos cómo lo estamos haciendo, quién lo está haciendo y a veces hacer un tratamiento previo de realizar esa actividad que genera dolor. Si no es así, debemos intentar detectar estas conductas cuando el sujeto está en reposo. Si aparece, lo primero que hay que ver es si las necesidades de confort están resueltas, es decir, ha comido, tiene sed, está mojado, lleva sin moverse 4 horas en la misma postura, le está dando el sol, o si hay evidencia de alguna patología común, infecciones de orina, estreñimiento, impacto fecal, etcétera y tratarla en su caso. Si no es así, pues a veces lo que recurrimos a hacer un tratamiento analgésico empírico. Verá, yo se lo digo muchas veces a la familia, a los cuidadores, es decir, si usted lleva 4 horas sentado en la misma postura sin moverse o moviéndose puntualmente, si para levantarlo tienen que tirar de usted y tal, ¿usted cree que le dolería algo en algún momento? La pregunta sería, es imposible que no le duela nada. ¿Vale? Entonces los tratamientos analgésicos empíricos tienen todo el sentido. En cuanto al tratamiento farmacológico, pues como en cualquier paciente, evaluar si el riesgo y el beneficio y es seguro, como siempre en geriatría, comenzamos a dosis baja, vamos despacio, pero oiga, no nos quedamos abajo. Es decir, el objetivo no es dar dosis bajas, el objetivo es quitar el dolor. No hay lugar para el placebo, esto es muy importante. No hay lugar de decir, no, le he dado una pastillita, se ha quedado tranquilo. Pues no lo sé, pero para el dolor eso no se puede hacer. Y la polifarmacia racional. Hay muchos criterios el que se utilizan normalmente en estos pacientes, son los criterios Stop Frail o Stop PAL.
Este es ensayo que le traigo, se lo traigo porque es un ensayo clásico, es un ensayo del grupo de Bettina Usebo. Lo que vienen a demostrar es que hacer un tratamiento escalonado del dolor es eficaz para controlar el dolor en estos pacientes. En estos pacientes se hace este tratamiento escalonado, se mide mediante una escala, en este caso la MOVIT-2, a lo largo de 8 semanas y se ve como el dolor disminuye. A las 8 semanas se quita el tratamiento analgésico y el dolor reaparece con cualquiera de los fármacos. En este otro estudio, pues lo mismo, vemos cómo el dolor mejora a las 8 semanas, perdón, cómo va mejorando a las 8 semanas, a las 8 semanas quitamos la medicación analgésica y reaparece. ¿Pero qué estamos midiendo aquí? ¿Dolor? No. Aquí lo que estamos midiendo es trastorno de conducta con el inventario de agitación de Cohen-Mansfield. Es decir, el dolor genera trastorno de conducta. Tratar el dolor con analgésicos mejora los trastornos de conducta muy por encima que si damos psicofármacos. Y entramos en la sintomatología neuropsiquiátrica. Saben ustedes que se agrupan por esferas, la esfera psicótica, afectiva y los trastornos, digamos, de conducta, irritabilidad, agitación, deambulación errática y tal. Para algunos, todo este tipo de trastornos tiene que ver con el mismo proceso de neurodegeneración de la enfermedad de Alzheimer, mientras que para otros, como es el caso de Cohen-Mansfield, dicen que todo este tipo de trastornos en muchas ocasiones tiene que ver como un grito de ayuda de necesidades insatisfechas que se necesitan satisfacer. Como os decía, hay muy pocos estudios en fases avanzadas de demencia, también de sintomatología neuropsiquiátrica. Los pocos que hay hablan de que los más frecuentes son irritabilidad, agitación y apatía. Y aquí me gustaría detenerme un poco porque cuando les presente ahora las escalas de evaluación muchas veces mezclamos síntomas y síndromes que son diferentes. Y mezclamos agresividad, el paciente está agresivo, el paciente está agitado, decimos que es lo mismo y no es lo mismo. La agresividad, sea verbal o sea física, tiene que ver fundamentalmente con las interrelaciones personales. Y tiene que ver o bien con cuadros psicóticos donde el paciente se siente amenazado por ideaciones delirantes o bien por un rechazo a los cuidados. No quiere que le bañe, no quiero que me cambie el pañal y no quiero. Entonces, en esa interrelación personal aparece la agresividad verbal o la agresividad física. El manejo no farmacológico tiene que ver con la planificación de lo que ya sabemos que va a causar un problema. Ya sabemos que esa interrelación va a causar un problema. Entonces, de alguna forma debiéramos ser capaces de adelantarnos. Hay personas que generan el problema y hay personas que no lo generan. Y tendremos que trabajar en estrategias de comunicación, de hacer las cosas con tacto y los contactos con tacto. Los fármacos tienen poco que ver aquí, salvo que haya un cuadro de riesgo tanto para el paciente como para el cuidador. Sin embargo, la agitación no se da esa interacción ni con las personas ni con los objetos. La agitación tiene que ver fundamentalmente con necesidades insatisfechas. Entonces, cuando una persona está agitada, está irritable, está deambulando, está inquieta, lo primero que hay que ver es si tiene sus necesidades más básicas satisfechas. Y muchas veces la necesidad que no está satisfecha es la de realizar alguna actividad, la de la estimulación, la de la activación. Bueno, conocen las escalas para los cuadros depresivos, la escala de la Universidad de Cornell. Para escalas de trastorno de conducta tenemos dos, el inventario de agitación de Cohen-Mansfield y el inventario neuropsiquiátrico de Reisberg, fundamentalmente en su versión Nursing Home, que incluye los trastornos del sueño y los trastornos de la alimentación. Mire, hubo un consenso entre la Sociedad Americana de Geriatría y la de Psicogeriatría para el manejo de estos trastornos neuropsiquiátricos en pacientes con demencia, que es el DICE Approach, que me parece importante que nos detengamos un poquito. Es un acrónimo donde la D tiene que ver con describir cuál es el problema de comportamiento. Y es describir cuál es el problema, a qué esfera pertenece, pero también en qué contexto se está produciendo. En el contexto del paciente, en el contexto del cuidador y del ambiente donde se está produciendo. Y otra cosa muy importante en esta descripción es qué grado de repercusión está teniendo en el paciente o en el entorno. Con mucha frecuencia los pacientes tienen alucinaciones o tienen ideaciones delirantes que refieren, pero que no están teniendo un impacto emocional demasiado importante en ellos, con lo cual no estamos obligados a tratarlo, porque como veremos los tratamientos que tenemos no son limpios y a veces generamos más problemas que lo que solucionamos. Y a veces lo que tenemos más que es que trabajar con el cuidador para hacerles ver este planteamiento. En segundo lugar está investigar qué está pasando.
desde el punto de vista del paciente. Está cómodo, tiene alguna enfermedad, está tomando medicaciones, en qué contexto está, pero también investigar el contexto custodial del cuidador, tanto el cuidador profesional como del cuidador familiar, y ver el entorno donde se está produciendo. Con toda esta información elaboraremos un plan y en ese plan habrá medidas a todos los niveles. Habrá medidas físicas, habrá medidas farmacológicas si son necesarias y habrá medidas ambientales. Y tendremos que evaluar secuencialmente si ese plan está funcionando o no. Y los fármacos, pues tenemos problemas. Tenemos problemas porque estamos ante pacientes muy frágiles, muy complejos, con sintomatologías que no sabemos definir bien, por etiologías múltiples y con pocas evidencias. Las evidencias avalan el uso de determinadas intervenciones no farmacológicas. Para mejorar la agitación en los pacientes, tienen mayor evidencia todo lo que sean programas de actividades, como le he dicho antes. Programas de musicoterapia utilizando protocolos específicos y dirigidos a pacientes concretos, no la misma música para todos. Los programas de intervenciones sensoriales, masajes, programas de intervención multisensorial, etcétera. Y dirigido a los cuidadores, lo que tiene más evidencia de funcionar son los programas de entrenamiento en la comunicación con el paciente y en los cuidados centrados en la persona. Por tanto, los problemas de comunicación. Y también los programas de demencia care mapping, que es observar a un paciente concreto, ver el trastorno de conducta de ese paciente concreto y corregir, de alguna forma intervenir en el tiempo de forma continuada y evaluar cuáles son los resultados. Los neurolépticos, que son los fármacos que habitualmente se emplean tanto para los cuadros de agresividad como los cuadros de agitación, son fármacos que, como saben, aumentan la morbimortalidad de los pacientes, fundamentalmente los clásicos, tipo haloperidol, largatil, copromacina, levopromacina, ¿no? Los típicos con menos riesgo son risperidona, aripiprazol, que son los únicos que tienen alguna evidencia en geriatría, perdón, en demencia, en Alzheimer, porque otros que utilizamos mucho, como por ejemplo la quetiapina, lo estamos utilizando fuera de indicación, no tienen indicación en pacientes con Alzheimer. Realmente el uso de neurolépticos debe quedar restringido cuando existe una sintomatología psicótica disruptiva que tiene un impacto importante en el paciente o en el enfermo. Y en los casos de agitación, solo en el caso de que haya peligro tanto para el paciente como para el entorno. Otros fármacos, pues los fármacos que utilizamos sintomáticos, galantamina, dolepecilo, ribastimina o memantina, parece que hacen un curso más benigno y con menos patología neuropsiquiátrica que si no se tomaran. Algunos antidepresivos se han utilizado, pero lo que pasa es que las dosis que hay que utilizarlas, citalopram o sertralina para la agitación, no son tolerables para los pacientes mayores. Y la trazodona, que sí que utilizamos en trastornos del sueño. Sí no son muy útiles en determinadas ocasiones los antiepilépticos, porque los utilizamos pregabalina, gabapentina, los utilizamos para el dolor neuropático que os comentaba y lo utilizamos también en los trastornos de ansiedad generalizada y también en la impulsividad. Los fármacos que vienen son estos que les presento, pero en este momento todavía no los tenemos a nuestra disposición. Bien, hemos hecho una revisión muy rápida de los síntomas más frecuentes y ahora nos vamos a centrar en dos aspectos, una pincelada, que sería un poco la evaluación de los pacientes en estas fases avanzadas y el curso clínico de la enfermedad. ¿Qué podemos esperar de un paciente que se encuentra en una fase grave, un GDS-7 de la enfermedad? Les decía que había muy poca investigación. La poca que hay se debe a este grupo, que es el grupo de Susan Mitchell, la Bollicer, los verán en toda la bibliografía que he ido poniendo. Este grupo trabaja en el área sanitaria de Boston y trabajan tanto en la Universidad de Harvard como trabajan en residencias y en un hospital. Y a ellos se debe toda la investigación de demencia avanzada en pacientes fundamentalmente institucionalizados en residencias. El estudio Cascade es un estudio prospectivo a 5 años donde hicieron un seguimiento de una cohorte en esta residencia de pacientes que estaban en fase GDS-7 e intentaron definir todo eso que aparece en las diapositivas. Como les digo, solo un apunte sobre la evaluación y el curso clínico. ¿Por qué la evaluación? Porque las herramientas que nosotros utilizamos
a lo largo del curso de la demencia, la mayoría tienen un efecto suelo y a partir de cierto nivel de deterioro no son capaces de discriminar los cambios, por ejemplo, a nivel cognitivo, con los test cognitivos que utilizamos. A partir de un Minimenta de 10, yo diría que incluso que de 15, ya no nos sirve mucho. Entonces, debemos utilizar otro test cognitivo para deterioros más avanzados. El más validado y el que más se utiliza en nuestro entorno es el Severe Mini-Mental que les presento aquí. Algo parecido pasa con las escalas funcionales, el Bartel o el CAD, que yo utilizo más. Entonces ellos en el protocolo del Cascade, que se me ha ido, utilizan esta que le presento, que es la escala Bands, es Bedford Alzheimer's User Severity Scale, que lo que valora aspectos funcionales, pero aspectos también físicos. Ellos incluían en el protocolo algo que me parece muy interesante, que son las escalas de final de vida de Bollinger. Yo creo que es un mecanismo de autocontrol, de autorregulación. Las más utilizadas son estas dos que yo le pongo aquí, que es la SM-YOL, que lo que valora es una escala que aplica a enfermería y lo que valora se hace en el protocolo era cada 3 meses. Nosotros lo hemos hecho en alguna ocasión y lo hacemos mensualmente y lo que hacemos es que el personal de enfermería valora cómo están nuestros pacientes en estos aspectos. Dolor, respiración acortada, úlceras por detúbito, calma, depresión, miedo, ansiedad, agitación, resistencia al cuidado y nos sirve como mecanismo de autocontrol de si estamos pendientes, si estamos haciendo las cosas bien o tenemos que insistir. O esta, que es la CIAD-IO, que se pasa una vez que el paciente ha fallecido. Y lo que valora es cómo ha estado la última semana de vida de nuestro paciente en cuanto a distrés físico, en cuanto a síntomas de agonía, distrés emocional o bienestar. Y esta última, que se le pasa a la familia una vez que el paciente ha fallecido, en los 3 meses posteriores al fallecimiento, y se habla con el familiar para ver cómo el familiar se ha sentido de involucrado en la toma de decisiones, si ha estado informado, si ha participado en esa toma de decisiones, en fin, si ha estado involucrado en todo su proceso. Muy bien. ¿Y cuál es el curso clínico de un paciente en fase 7, es decir, con una demencia grave? Bueno, pues lo esperable es que tiene una mortalidad muy, muy alta. Uno de cada 4 van a morir en 6 meses y más de la otra mitad va a morir en 18 meses. En este tiempo, los pacientes al menos van a tener un episodio de neumonía con una alta mortalidad, un 46%. Van a tener episodios febriles más de la mitad, también con una alta mortalidad, un 44%. Y prácticamente todos, el 86%, van a tener problemas alimentarios, también con una alta mortalidad. Pero además de tener patologías graves con alta mortalidad, estas patologías tienen una alta carga sintomática. Entonces, en este esquema lo que vemos son los últimos 4 trimestres de vida, el último año dividido por trimestres. Entonces, vamos a ver cómo más de la mitad van a tener cuadros de agitación, que se va a dar prácticamente de forma similar a lo largo del último año de vida. La disnea y la aspiración sí se va a dar fundamentalmente en el último trimestre de vida. El dolor se va a repartir, aunque también es más importante en el último trimestre de vida, y las úlceras por presión grado 3-4 pues aparecen en los 3 últimos trimestres de vida fundamentalmente. Los pacientes van a tener algún otro episodio que llamamos centinela, que tiene poco que ver con el proceso de demencia, y esto es importante también, van a sufrir lo que llamamos intervenciones molestas o que, si me permite la expresión, no vendrían muy a cuento si estuviéramos haciendo un abordaje paliativo que primara las actitudes y el control de los síntomas y primara la calidad de vida y el bienestar del paciente. Así, por ejemplo, hasta un 35% van a tener tratamientos vía parenteral, un 30% en los últimos 3 meses. Y esto significa que para estos tratamientos vía parenteral los pacientes han tenido que ser derivados a urgencias. Derivado al servicio de urgencias hasta un 10% y hasta un 2,8% los últimos 3 meses. Hospitalizados un 16% y la alimentación artificial por sonda o por PEG un 8%. En un estudio similar, que hace una valoración similar a este, pero más, ya lo digo, más reciente y más cercano a nuestro ámbito, en residencias de Reino Unido y de Bélgica, los resultados son muy similares. Aumenta la mortalidad a los 6 meses en este estudio, un 37%, en el otro era un 24%, y los síntomas son muy similares. Disfagia y pérdida de peso es lo más frecuente, dolor, agitación son comunes y persistentes, la disnea y la broncoaspiración aparecen sobre todo en el mes previo a la muerte. Digamos que la sintomatología no expresada y cronificada.
llaman la atención algo que me parece también muy importante. Ellos dicen que a pesar de la alta carga sintomática de los pacientes, a pesar del alto número de complicaciones neuropsiquiátricas, estos pacientes han sido atendidos en sus residencias por médicos de atención primaria y puntualmente por servicio de urgencia con muy escasa o nula ayuda de geriatras o de paliativistas. Decimos que nuestros pacientes con demencia a lo largo del curso de la demencia se van a morir con demencia. Pero los pacientes que están en fase 7, GDS fase 7, se van a morir de demencia. ¿Y por qué entonces no lo identificamos como una enfermedad terminal? Pues probablemente la causa fundamental está en esta diapositiva que yo les presento, que son las trayectorias de final de vida en función de las enfermedades. La dificultad que tenemos para establecer un pronóstico temporal de vida. Los pacientes en este cuadro que tienen un proceso oncológico mantienen su nivel funcional más o menos estable hasta el último año de vida, donde caen en picado fundamentalmente los últimos 6 meses de vida. Y los oncólogos son capaces de anticipar esto y hacer un pronóstico temporal. Los pacientes que tienen una insuficiencia de órganos, una insuficiencia cardíaca, una EPOC, una enfermedad renal crónica avanzada, van teniendo reagudizaciones y van al hospital y salen del hospital un poquito peor y están en casa, pero van cayendo y vuelven a ingresar en el hospital y tal. Y así van hasta que en los últimos 6 meses de vida tienen un deterioro acelerado que anticipa su muerte. Pero los pacientes con demencia avanzada y otros procesos neurodegenerativos y fragilidad extrema parten de un nivel muy bajo y van cambiando muy poquito a poco, muy progresivamente. Y lo que les lleva a la muerte es lo mismo que no les llevó a la muerte 2 semanas antes. No ha pasado nada nuevo. Lo único que ha pasado es que se han agotado toda la capacidad de reserva y todas las fuerzas de esos organismos. Por tanto, es muy difícil anticipar cuándo se va a producir este proceso. Las características de una enfermedad terminal, yo creo que son, claramente estamos todos más o menos de acuerdo, ¿no? Una enfermedad incurable, que es lo que le pasa al Alzheimer, que no hay posibilidad de tratamiento específico, en el Alzheimer tampoco, que hay presencia de numerosos problemas, síntomas intensos, hemos dicho que las fases avanzadas también, que esto tiene un gran impacto emocional, eso también estamos de acuerdo, y que tiene un pronóstico de vida inferior de 6 meses. Y aquí tenemos el problema. Los criterios de terminalidad que más utilizamos son los criterios del hospice, de la institución hospice de Estados Unidos. Y ahora se los voy a reseñar, pero empiezan diciendo, oigan, los que cumplan esos criterios, vale, vamos a decir que están en estadio terminal, pero los que cumplen esos criterios pueden tener una supervivencia entre 1,5 y 2 años. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son esos criterios? Estadio 7C, falta la C aquí. Estadio 7C del FAST. Es decir, dependencia completa para la actividad de la básica diaria, incluyendo la incapacidad de deambulación sin ayuda. Y presencia de comorbilidad importante y severa, neumonías, infecciones de orinas, septicemias, úlceras por presión, fiebres y además un trastorno nutricional, pérdida de peso no intencionada más del 10% en los últimos 6 meses o albúmina inferior a 2,5. ¿Vale? Pero a pesar de todo esto, esos pacientes pueden vivir 1 año y medio o 2 años. Si esperamos a definir o a establecer un programa de cuidados paliativos a que el paciente tenga un pronóstico temporal cercano a la muerte, estamos probablemente sometiendo al paciente y a su familia a una serie de medidas de las que no solo no se van a beneficiar, sino que son agresivas. Miren, la toma de decisiones en un paciente crónico complejo como son estos requiere de dos hechos muy importantes. Primero, hacer un diagnóstico situacional riguroso. ¿Qué le pasa al paciente? ¿Qué capacidad de respuesta tiene? ¿Qué necesidades tiene? Y eso se hace mediante una valoración de fragilidad. Y por otro lado, tenemos que ir a hacer una toma de decisiones compartida. Una vez hecho esto, segundo, ¿qué es lo que le gustaría que hiciéramos al paciente con él? ¿Tiene directivas anticipadas? ¿La familia es capaz de interpretar qué le gustaría que hiciéramos? Porque en función de eso, nosotros vamos a poner nuestros esfuerzos en prolongar la supervivencia del paciente, cosa que hacemos en pacientes en fases leves, en pacientes con una fragilidad leve, o vamos a intentar mantener su funcionalidad lo máximo posible, cosa que hacemos en pacientes con fragilidad moderada, o vamos a optar por un bienestar y un control sintomático y calidad de vida, cosa que hacemos en pacientes con una fragilidad avanzada. Es decir, la aproximación paliativa no está ligada al uso de morfina o al uso de la sedación paliativa.
La aproximación paliativa está ligada a cuáles son los objetivos del tratamiento. Y los objetivos del tratamiento son, en este caso, de control sintomático y de bienestar. Es lo que llamamos la doble transición. Aquí estamos con la evolución de un paciente con una enfermedad de Alzheimer. Si nos limitáramos, hay una primera transición, que es aquí, que aproximadamente cuando un paciente está en una fase GDS6, probablemente empezará ahí, donde en esta situación empezamos a plantearnos que las medidas deben ir ligadas no a prolongar su supervivencia, no a prolongar su función que ya ha afectado a las necesidades básicas de la vida diaria, sino a proveerle confort, calidad de vida, control de síntomas. Y habrá una segunda transición que se da aquí al final de la vida, donde lo que queremos es acompañar al paciente en sus últimos tiempos para que tenga una muerte lo más digna y confortable posible. Y esto, que es lo que la gente asimila solo a cuidados paliativos, es la segunda transición. Pero hay una primera que ayudará al paciente y a su familia a evitar intervenciones que lo único que hacen de alguna forma es molestar. Para intentar esa clasificación, yo les recomiendo este índice, que es el índice frágil VIG de Jordian Blas, es geriatra y paliativista, que es una evaluación geriátrica integral. Se lo pueden descargar de internet, es una hoja de Excel, ustedes van clicando en función de la funcionalidad de sus pacientes, del estado nutricional, de su nivel cognitivo, emocional, social, síndromes geriátricos, y clasifican a sus pacientes en no frágiles, fragilidad intermedia o avanzada. Probablemente la primera transición está aquí, en la fragilidad intermedia, y la fragilidad avanzada nos asimila a la segunda transición. No podemos establecer un pronóstico temporal, pero sí les puedo decir que el 100% de la cohorte del doctor Amblas para desarrollar este instrumento, el 100% de los que estaban en situación de fragilidad avanzada había fallecido al año del estudio. Es lo mismo que dice la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos. Hay que masificar confort y no esperar al final, tenemos que ir un poco antes. Y muy importante también, muchas de estas personas van a morir en residencias y van a morir en residencias con un personal poco informado, poco formado y sobrecargado y sin ninguna ayuda de los que estamos alrededor. Por tanto, tenemos que ir a llevar información, ir a llevar formación y ir a llevar recursos y apoyo allí donde van a estar los pacientes más vulnerables y donde van a estar los pacientes. No les voy a recordar lo que pasó en la pandemia COVID, ¿verdad? Donde el 11% de la población institucionalizada falleció. Bien, algún dato ya para ir terminando del manejo clínico, ¿no? El manejo de los fármacos. Bueno, hay una serie de criterios, el stop flare y el stop PAG, donde nos dice, oiga, si está usted una enfermedad, con un paciente, una enfermedad irreversible, con un mal pronóstico a un año, con deterioro funcional grave, mire a ver qué está tomando, porque probablemente muchos de esos fármacos ya no tienen sentido, ni por objetivo ni por tiempo, aunque siempre hay que respetar los deseos del paciente y de la familia. ¿Y qué pasa con la nutrición? El debate de la nutrición. ¿Qué pasa con la praxia de la comida? ¿Qué pasa con la disfagia? Pues miren ustedes, el uso de nutrición enteral por sonda o por PEC no mejora la supervivencia, es más, aumenta la mortalidad de nuestros pacientes, no mejora su estado nutricional, no disminuye el riesgo de úlceras por presión, aumenta el riesgo de neumonías aspirativas, por supuesto, no mejora su calidad de vida ni el confort, que es el objetivo de nuestro abordaje. La PEG tiene dificultades de manejo y es preferible una alimentación compasiva a mano basada en el confort. Pero siempre tenemos que respetar los deseos del paciente, su directiva anticipada o la voluntad subrogada de su familia. Las sociedades que están involucradas en esto, como es la ESPEN, la guía de la ESPEN, no recomiendan el uso, están en contra del uso de la sonda nasogástrica, así como la Sociedad Americana de Geriatría. ¿Y qué pasa con las infecciones y con las derivaciones a urgencias? Pues el 40% de los pacientes en la última semana de vida reciben tratamientos antibióticos sin mucha evidencia clínica. La necesidad de hacer una radiografía o de poner un suero nos obliga a ir al hospital, con las consecuencias que eso tiene para un paciente en una urgencia en esta situación. Cuando tratamos con antibióticos e infecciones respiratorias en esta situación, prolongamos la supervivencia a 7 días, pero no mejoramos el confort. Por tanto, son preferibles medidas de confort, por antipiréticos, analgésicos, oxigenoterapia. ¿Qué pasa en la última semana de vida de estos pacientes? Este es un estudio clásico de Hendrik que se hace en todas las residencias de Países Bajos. Todos los pacientes registrados con demencia grave que han fallecido
tiran de historia clínica y vieron qué pasó en la última semana. El síntoma fundamental en la última semana fue el dolor, que apareció en más del 50% de los sujetos, y la disnea y la agitación en otro 33%, pero la mayoría tenía los tres síntomas. Y la patología que había generado más carga sintomática era la neumonía aspirativa. En cuanto a los fármacos, en los últimos 2 días, el 80% de los pacientes recibieron medicación opioide parentera, pero solo un 20% tuvo sedación paliativa. Los fármacos que se utilizan son los mismos que utilizamos en cualquier otro paciente en situación de final de vida. La morfina se utiliza para el dolor y la disnea, la butilescopolamina para las secreciones bronquiales, el midazolam para las convulsiones y la sedación paliativa, la metoclopramida para náusea y vómito, haloperidol para vómitos y para delirium, sinovam para delirium, desametasona para obstrucción intestinal, antiinflamatorios para dolor y fiebre y ondansetron para náuseas y vómitos. Y ahora ya sí que termino con lo que les decía de la lucidez paradójica. Miren, en el 2019 el Instituto Americano de Envejecimiento convocó una reunión consenso para poner un poco de orden en una serie de casos que se iban comunicando, que hablaban de episodios de comunicación y conectividad que eran inesperados, espontáneos, significativos y relevantes en pacientes que se entendía que habían perdido la capacidad de poder hacerlo porque puesto que padecían un proceso neurodegenerativo avanzado. Y esa pérdida debía estar documentada por familiares, profesionales, sanitarios. Me voy a permitir leerles un caso de un libro que se llama El umbral, de Alexander Battiani, que es uno de los, es un catedrático de psicología de la Universidad de Viena que está recopilando casos de este tipo y es el que más tiene. Son 2 minutos, ¿no? Lo escribe una nieta sobre su abuela. Dice, mi abuela padecía demencia de Alzheimer desde hacía varios años. En los últimos años ya no podía convivir con mi abuelo y lo habíamos ingresado a una residencia, a pesar de no querer y tal y cual. En las últimas etapas de su enfermedad ya no quedaba mucho de la abuela que yo conocía y adoraba. Primero dejó de reconocernos, después perdió el habla y hubo que alimentarla porque ya no era capaz de comer sin ayuda. Mi abuelo seguía visitándola cada día en la residencia y nosotros íbamos de vez en cuando los domingos más por acompañar al abuelo que por comunicarnos con la abuela con la que ya no podíamos comunicarnos, salvo el día que ella llama el día del milagro. Entramos en la habitación y vimos a mi abuelo que sujetaba con afecto su mano y le hablaba. Al principio dudábamos de nuestros ojos y de nuestros oídos, pero entonces mi abuela nos miró uno por uno. Sus enormes ojos tan claros y bonitos rebosaban vida. No se me ocurre ella, que llevaba un año sin reconocernos ni reaccionar a nuestras visitas, nos llamó a cada uno por nuestro nombre. Ella, que siempre apartaba la mano cuando intentábamos cogérsela, probablemente por reflejo, nos la cogió, nos la besó. Aquel día, sin embargo, pronunció en un alemán claro y sencillo, bueno, son alemanes, claro, en un alemán claro y sencillo, que estaba contenta de estar de vuelta y de vernos. Miró con cariño a su marido, mi abuelo, y nos pidió que lo cuidásemos. Nos dijo que no convenía que estuviera solo en la casa tan grande y que necesitaba ayuda doméstica. Cuando le comentamos que hacía poco que se había contratado a una asistenta, se limitó a decir, muy bien, pero podríais habérmelo contado. Le dijimos que no lo habíamos hecho porque contarle algo era imposible, tal como estaba. Ella lo entendió y se calmó. Al poco tiempo se durmió, nosotros nos fuimos cuando acabó la visita. Al día siguiente por la mañana sonó el teléfono y yo ya sabía que cuando era la directora de la residencia lo que me decía es que mi abuela había fallecido la noche anterior en paz. Estamos hablando esto es una revisión que hicimos el doctor Álvarez Fernández y yo el año pasado, estamos hablando de pacientes con un procesativo documentado en fases avanzadas y que tienen episodios transitorios de minutos o horas donde tienen claridad cognitiva, recuperación de recuerdos que no sería posible dado el grado y el estadio de la enfermedad, son capaces de comunicarlo de una forma inteligible y congruente y tienen comprensión de su condición, lo que llamamos metaconciencia, son conscientes de dónde viene y de dónde han estado y cuál es su situación.
Con frecuencia eso pasa en momentos cercanos a la muerte, horas o días, y es lo que se llama lucidez terminal. Y se parece que se da con más frecuencia en aquellos pacientes que han estado en ambientes familiares o de cuidados donde se ha seguido manteniendo la consideración de esa persona como la que es, donde se ha intentado mantener su identidad y donde se han dado la importancia a las emociones. No podemos, en fin, no tenemos tiempo para comentar las implicaciones de todo tipo que esto tiene si se confirma. Esto está en fase de estudio e investigación. Las implicaciones patogénicas, clínicas, éticas, familiares. Pero sí que me parece importante remarcar que confirma que se mantiene la identidad personal hasta el final de nuestros días. Que eso que decimos, uy, este ya no es mi padre, no es mi madre, porque no le reconocemos ninguno de esos atributos, sí que están y que se siguen manteniendo. Quizá para terminar, tenemos que estar pendientes a detectar dolor, a detectar trastorno de conducta, a detectar disconfort y tal, pero quizás tendríamos que ser un poco más exigentes y tendríamos que ser capaces de promover bienestar. Bienestar emocional, porque nuestras personas con demencia avanzada también tienen dignidad, siguen siendo personas únicas, tienen su biografía, tienen derecho a controlar su propia vida. También tienen derecho a ejercer su autonomía. Todos, como todos, tienen fortalezas y capacidades. El ambiente físico les influye a ellos en su comportamiento y bienestar como nos influye a todos. La actividad cotidiana tiene una gran importancia en el bienestar de las personas, también en ellos. Siguen siendo interdependientes y siguen siendo multidimensionales. Lo que les presento aquí al lado es una escala de bienestar que elaboró compañero de la Fundación Matías, que yo quiero que nos puede ayudar de alguna forma a plantearnos este tipo. Valoran actividad, relaciones emocionales, la autonomía del paciente y la expresión emocional. Y nada, muchas gracias por su atención y a su disposición para las preguntas que queramos formular.